Recordar a Marina Baura es evocar una presencia que imponía sin esfuerzo, el gesto firme, la mirada que atravesaba la pantalla, esa calma poderosa que convertía cada escena en territorio suyo. No era simplemente una actriz, era un pilar de la televisión venezolana, la mujer capaz de transformar historias como La Usurpadora, Doña Bárbara o Lucecita en fenómenos culturales. Sin embargo, mientras sus personajes vibraban entre pasiones, enredos y destinos trágicos, su vida fuera de cámara transcurría con otro ritmo, más reservada, más compleja y, en muchas ocasiones, más dolorosa de lo que cualquiera imaginó. ¿Cómo una figura tan amada pudo terminar envuelta en tanta soledad? Lo que ocurrió tras los aplausos redefine por completo su legado. Antes de ser Marina Baura, existió Julia Pérez, una adolescente de 15 años nacida en 1941 en la humilde aldea gallega de Santa María de Vilamea de Ramirás, que llegó a Venezuela cargando únicamente sueños y una esperanza casi remota. Hija de la dura posguerra española, emigró junto a su familia en 1956 buscando oportunidades que su tierra no podía ofrecer. El salto de las montañas quietas de Galicia al bullicio ardiente de Caracas fue abrumador, pero Julia no retrocedió, se adaptó, brilló y pronto llamó la atención por su imponente belleza, su elegancia natural y esa serenidad magnética que la hacía destacar incluso antes de que una cámara la encendiera. Muy pronto, el destino la empujó frente a las cámaras y con ello nació una versión renovada de sí misma. Julia Pérez dejó atrás su nombre de origen para transformarse en Marina Baura, una identidad creada para sonar elegante, luminosa y perfecta para la era dorada de la televisión venezolana. Su primer gran impacto llegó cuando fue elegida como la figura principal de una reconocida marca de cerveza, lo que le valió el título de la chica color de oro. De repente, su rostro estaba por toda la ciudad, en espectaculares, en revistas, en comerciales que se repetían en cada hogar. Marina no solo vendía un producto, representaba una nueva idea de belleza y sofisticación en los años 60. Pero aunque el público la veía como un ícono, ella sentía que ese brillo superficial no era suficiente. Quería contar historias, interpretar emociones reales, convertirse en algo más que una imagen perfecta. Esa inquietud la llevó a estudiar actuación con Paul Antillano, uno de los maestros más rigurosos del país, quien descubrió en ella no solo una hermosura magnética, sino una sensibilidad potente y un talento intuitivo difícil de ignorar. Gracias a su guía, Marina encontró disciplina, profundidad y una voz artística propia. Sus primeros pasos en televisión llegaron a través de El Show de Remy, donde al principio fue una modelo más, pero su forma de mirar a la cámara, como si hablara directamente al espectador, la distinguió de inmediato. Su verdadera entrada al mundo dramático ocurrió con Casos y Cosas de Casa, donde actuó junto a figuras ya establecidas como América Alonso y Jorge Félix. Aunque los roles eran pequeños, Marina los transformaba con una naturalidad y un porte que quedaban grabados en la memoria. Luego vinieron otras apariciones, incluyendo su colaboración con el querido Simón Díaz en La Quinta de Simón. Y fue entonces, paso a paso y sin buscar atajos, cuando comenzó a quedar claro que su destino estaba lejos del modelaje, su lugar real estaba en la ficción, en la emoción y en el centro del drama televisivo venezolano. La consagración de Marina Baura como la gran diva dorada de las telenovelas venezolanas llegó en 1967, cuando su vida dio un giro definitivo al protagonizar Lucecita, una historia escrita por la cubana Delia Fiallo que cambiaría para siempre la televisión nacional. Su interpretación de aquella joven ingenua y luminosa convirtió a Marina en un fenómeno popular, y junto al galán José Bardina formó una pareja que marcó un antes y un después en los romances televisivos. Marina no interpretaba, habitaba cada personaje. Su mirada contenía un mundo entero, y sus silencios cargaban más peso emocional que cualquier diálogo. Ese mismo año encabezó La Señorita Elena y luego Rosario, Lisa, Mi amor y De turno con La angustia, consolidándose como la figura central de la época dorada del melodrama venezolano. Aunque muchas heroínas cumplían con el molde de la mujer noble y sacrificada, Marina lograba dotarlas de una fuerza interior que las volvía inolvidables, mujeres que sufrían, sí, pero con dignidad, voluntad y una resiliencia que cautivaba. En 1970, tomó una decisión arriesgada al cambiar Venevisión por RCTV, donde volvió a brillar en Cristina junto a Raúl Amundaray, pero fue La Usurpadora la que selló su grandeza. Allí interpretó a dos hermanas totalmente opuestas, la dulce Virginia y la implacable Raquel, en una época sin efectos digitales, obligándola a transformar cada gesto,
tono y energía para que el público creyera en ambas. El resultado fue histórico. Siguieron éxitos como La Italianita, La Indomable y Valentina, donde retomó el desafío de los personajes dobles. Pero fue en 1974 cuando aceptó el papel que definiría su legado, Doña Bárbara, un personaje feroz, complejo y monumental que demostraría que Marina Baurá no era solo una estrella, sino una leyenda. Basada en la obra maestra de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara cargaba con un peso enorme la sombra imponente de María Félix, quien había elevado el personaje a la categoría de mito en la cinta mexicana de 1943. Las dudas eran inevitables. ¿Podría Marina Baurá acercarse siquiera a aquella interpretación legendaria? Pero lo que nadie esperaba es que no solo la alcanzara, sino que la transformara por completo. Su Doña Bárbara era una fuerza indomable, sensual, salvaje, rota por dentro y delineada con una complejidad emocional que estremecía. Esa actuación reinventó al personaje y marcó un punto de inflexión en la televisión venezolana. La producción de RCTV no solo fue la primera telenovela nacional en transmitirse a color, sino también la primera en llegar a Europa, convirtiendo a Baurá en un rostro internacional. Con su sombrero, su látigo y esa mirada que lo decía todo, atravesó fronteras y redefinió lo que significaba ser una protagonista. Durante los años 70, su carrera tomó un rumbo más audaz, encabezó adaptaciones de Canaima y Sobre la misma tierra y se atrevió con historias que rompían moldes, como Silvia Rivas, Divorciada, donde encarnó a una mujer que cuestionaba roles, buscaba independencia y se reconstruía desde sus ruinas. En títulos como Mabel Valdés, Periodista y Natalia de 8 a 9, dio vida a personajes femeninos complejos, modernos, llenos de conflictos internos. Para 1983, tras Muros del Silencio, tomó una decisión inesperada, retirarse de la pantalla, romper su contrato y desaparecer del espectáculo sin escándalos ni explicaciones. Pero su silencio no duró para siempre. En 1990, el prestigiado José Ignacio Cabrujas logró persuadirla de volver para Emperatriz, una telenovela intensa producida por Marte TV, la compañía independiente fundada por su esposo Hernán Pérez Belisario. Su regreso, digno de una reina, demostró que algunas estrellas jamás se apagan del todo. La llegada de Emperatriz volvió a encender el brillo de Marina Baurá. Su interpretación de Emperatriz Jurado, una mujer consumida por el rencor y movida por un deseo implacable de justicia, fue feroz, visceral y recordó al país entero que su talento seguía intacto. Después de ese papel monumental, su presencia en la pantalla se tornó esporádica. En 2003 reapareció en Cosita Rica, la exitosa telenovela de Leonardo Padrón, y más adelante, ya instalada en Miami, sumó sus últimos trabajos en Poseída y Eva la Trailera en 2016. Incluso fuera de cámara siguió creando, prestó su voz a radiodramas como Los Miserables, confirmando una vez más su versatilidad y su devoción por el oficio. Aunque su trayectoria se consolidó sobre todo en la televisión, también dejó una marca en el cine con filmes como Yo, El Gobernador, El Reportero, La Viuda Blanca y Bodas de Papel. Esta última nuevamente al lado de José Bardina. Sus apariciones cinematográficas, aunque menos frecuentes, demostraron que podía llenar cualquier pantalla con la misma fuerza magnética. Hoy, el nombre de Marina Baurá permanece inscrito con brillo propio en la memoria del espectáculo venezolano. Su legado no se mide por ratings ni estatuillas, sino por la profundidad emocional de sus interpretaciones y el respeto inquebrantable que generó a lo largo de décadas. Fue una pieza clave en la construcción de una industria, un referente para generaciones de mujeres y la prueba viviente de que las telenovelas, cuando se hacen con alma, pueden alcanzar la grandeza del mejor teatro o cine. Aún así, detrás del ícono existía una mujer reservada, hermética con su vida íntima y ajena a los escándalos mediáticos. Una de las contadas ocasiones en que dejó ver algo de su mundo personal fue en una entrevista de 1977, cuando sorprendió al admitir que no mantenía una amistad con Doris Wells, pese a lo que todos creían. Su frase fue contundente: "Mi única amiga en RCTV es Carmen Victoria Pérez". En una industria donde lo correcto solía ser callar, aquella declaración cayó como una revelación inesperada. Marina Baurá y Doris Wells no eran simplemente actrices, eran figuras míticas, dos gigantes que definieron una era en la que las telenovelas venezolanas dominaban el imaginario latinoamericano. Para el público, ambas representaban la cúspide del talento y la elegancia, siempre mencionadas en conjunto, siempre comparadas, como si estuvieran destinadas a compartir un mismo pedestal.
Sin embargo, detrás de la perfección técnica y la química profesional que el espectador admiraba, se escondía una relación rodeada de ambigüedad, silencios incómodos y una tensión que pocos comprendían. Todo se encendió con una frase inesperada, una declaración que dejó claro que Wells no formaba parte del círculo cercano de Baura, rompiendo de golpe la idea de una amistad entre ellas. La prensa se lanzó al festín, se habló de rivalidad, de competencia feroz, de egos enfrentados. Pero si existió alguna fricción, no nació del escándalo personal, sino de una industria que obligaba a sus estrellas a ocupar espacios rígidos, que las enfrentaba sin que ellas lo quisieran. Canal, productores, guionistas, todos contribuían a moldear la narrativa. Baura, Wells y Lupita Ferrer pertenecían a la misma generación dorada, hermosas, talentosas y diseñadas para conquistar la pantalla. Cada una desarrolló una identidad propia. Mientras Ferrer se inclinaba por la heroína clásica, glamorosa y melodramática, Baura y Wells se movían con soltura entre personajes fuertes, vulnerables, ambiguos, capaces de dominar un drama o derrumbarse frente a él. El público insistía en hacerse la eterna pregunta, ¿cuál de ellas era la reina absoluta? Pero la verdad era más sutil. Como recordaba un veterano de la televisión, cada una brillaba en su territorio, y los papeles no se escribían al azar, se confeccionaban a la medida de su esencia. De aquello que nadie más podía interpretar con tanta verdad. La diferencia entre ellas nunca fue el talento, sino las oportunidades que el destino y las televisoras decidían repartir. Y entonces llegó 1984. RCTV anunció La Hora Meguada, una adaptación de Rómulo Gallegos que reuniría, por primera y única vez, a Marina Baura y Doris Wells en el mismo proyecto. El país quedó paralizado, dos colosos que jamás habían compartido escena interpretarían a hermanas en una historia cargada de traición, honor y redenciones imposibles. El director Renato Gutiérrez fue advertido por colegas intrigados, prepárate, esas dos van a disputarse cada cuadro. Incluso se llegó a comparar el encuentro con la mítica guerra entre Joan Crawford y Bette Davis. Pero lo que ocurrió en el set derribó todas las expectativas. Según Gutiérrez, no hubo egos enfrentados ni competencia enfermiza, lo que vio fue una entrega absoluta. Ambas llegaban puntuales, dominaban cada línea y se sumergían en sus personajes con una disciplina admirable. Eran dos monstruos del oficio, contó años después, pero en el mejor sentido, poderosas, meticulosas, brillantes. Aún así, el público continuó alimentando la leyenda de la enemistad. Tal vez porque nunca se les vio compartir fuera del set, o quizá porque sus personalidades tan fuertes hacían difícil imaginarlas como aliadas. Sin embargo, La Hora Meguada no solo fue una obra maestra televisiva, sino una tregua no declarada. No se hicieron amigas, pero reconocieron la grandeza de la otra. El director recordaba momentos de humor improvisado, de complicidad inesperada e incluso de sacrificio físico. Wells siguió actuando tras ser mordida por un perro en plena escena, y Baura terminó una toma después de ingerir, por error, una cucharada de agua de cal creyendo que era nata. Ninguna reclamó, nadie pidió detener la grabación. Eso es respeto, dijo Gutiérrez. Aún así, Baura jamás modificó sus declaraciones de 1977 y Wells nunca respondió en público. Sus trayectorias continuaron en paralelo, convertidas en pilares de las adaptaciones de Gallegos, Baura con Doña Bárbara, Wells con La Trepadora y Pobre Negro. Ambas dieron vida a los guiones de Cabrujas y Garmendia con una fuerza y elegancia que definieron una era. Ambas podían sostener el peso de un drama con solo alzar la mirada, pero sus destinos tomaron rumbos muy distintos conforme avanzaron los años. Marina Baura, nacida en Galicia y hecha estrella en Venezuela, se retiró de las pantallas en 1983, aunque regresaría casi una década después para renacer con Emperatriz. Doris Wells, en cambio, nacida en Monagas, emprendió un camino más amplio, escribió, dirigió y luchó por abrir espacio a mujeres creadoras dentro de una industria dominada por hombres. Su carrera, brillante y desafiante, se vio truncada en 1988, cuando el cáncer se la llevó prematuramente a los 43 años. Con su partida, algo se quebró en la memoria colectiva. Las comparaciones se esfumaron y la supuesta rivalidad quedó convertida en un eco lejano. El país lloró a Wells, y hasta Baura, siempre reservada, la recordó después con palabras de respeto y cariño. La narrativa cambió, ya no eran dos divas enfrentadas, sino dos pioneras que, desde trincheras distintas, habían transformado la televisión venezolana.
Quizá ese conflicto nunca existió realmente, si hubo batalla, la libraron productores y un público ansioso de drama. Ellas, en cambio, ofrecieron arte, un arte riguroso, apasionado y profundo que sigue conmoviendo hoy. Fuera de cámara, la vida de Marina transcurrió en silencio elegido. Se casó con el periodista Felo Jiménez y tuvo 2 hijas, Lolimar y Marifé, pilares íntimos de su estabilidad emocional. Ese primer matrimonio se mantuvo lejos del ruido mediático, casi invisible, como si Baura protegiera cada detalle familiar del ojo público. Lo único evidente era su amor por sus hijas, especialmente por Lolimar, a quien incluso dedicó una canción en un álbum navideño, un gesto poco común en una carrera construida sobre guiones, no melodías. Ese pequeño tesoro musical es una ventana a la madre detrás de la leyenda, una mujer cuya voz más sincera nunca estuvo en sus personajes, sino en los afectos que eligió preservar. Si su primer matrimonio transcurrió en un discreto segundo plano, el segundo la vinculó directamente con los centros de poder que movían los hilos de la televisión venezolana. A inicios de los años 80, Marina contrajo matrimonio con Hernán Pérez Belisario, un influyente ejecutivo de RCTV, el mismo canal que la había catapultado al estrellato. En apariencia, formaban una alianza perfecta, ella, la figura más admirada de las telenovelas, él, la mente estratégica que reinventaba el rumbo de la industria desde las sombras. Con el nacimiento de su hija Mónica Pérez Pérez, muchos los consideraron la pareja dorada del medio. Pero Belisario era mucho más que un directivo cualquiera, fue un arquitecto cultural, admirado y temido. Responsable de impulsar la telenovela literaria que introdujo reflexiones políticas y profundidad emocional en un formato tradicionalmente ligero. También estuvo detrás del polémico Pacto de los 2 canales de 1983, un acuerdo secreto entre RCTV y Venevisión que establecía una alternancia estratégica de producciones estelares, fortaleciendo su dominio sobre el mercado publicitario y sobre la audiencia nacional. Aunque algunos lo aplaudieron como un movimiento brillante para mantener estabilidad en la industria, otros lo criticaron por consolidar un duopolio que dejó sin espacio a las televisoras emergentes. Durante su gestión, RCTV vivió un auge sin precedentes y paralelamente, la carrera de Baura alcanzó alturas extraordinarias. Pero justo cuando parecía imparable, en 1983, Marina tomó una decisión que dejó perplejo al país, se retiró de la actuación, rompió su contrato y optó por alejarse del vértigo televisivo. Buscando refugio en la vida privada y el silencio, lejos del ritmo extenuante de los estudios. Lo he guardado durante décadas, quizá por lealtad, quizá por miedo al que dirán, pero ya a estas alturas no tengo nada que proteger. José Bardina fue el gran amor de mi vida. Sí, así como suena. No un compañero más, no un galán de reparto, mi amor verdadero. En pantalla lo intuían todos, pero lo que nadie sabía es que lo nuestro nació mucho antes de que los libretos nos obligaran a mirarnos como amantes. José tenía una manera de entrar al set que alteraba todo lo que yo creía tener bajo control. Yo era disciplinada, fría, meticulosa, pero bastaba con que él me sonriera para que se me olvidara la escena que venía. Y no, nunca hicimos un escándalo, nunca hubo titulares porque nosotros mismos nos encargamos de esconder lo que sentíamos. Él tenía sus compromisos, yo los míos, y la industria no perdona enamoramientos fuera de libreto. Pero cada vez que me preguntan cuál fue el papel más difícil de mi carrera, no digo Doña Bárbara, no digo la usurpadora. Mi papel más difícil fue fingir que José Bardina era solo un colega. Fue el único hombre que logró desarmar a la mujer que todos creían indomable. Él marcó una etapa de mi vida que jamás conté, hasta hoy. Y si esta historia te atrapó, si descubriste algo que no sabías o simplemente quieres seguir desenterrando los secretos mejor guardados de nuestras estrellas, entonces no te vayas sin suscribirte. Aquí cada semana revelamos verdades, polémicas y memorias que nunca te contaron. Dale al botón, activa la campanita y acompáñanos en el próximo capítulo, porque lo que viene será todavía más sorprendente.